Mi esposa prefirió ir a un evento para parejas con su jefe en lugar de conmigo, y cuando me vio allí, en la misma sala, se quedó paralizada. La copa de vino que sostenía tembló, su sonrisa ensayada se desvaneció, sus ojos evitaron los míos e intentaron esconderse tras el cristal, como si fuera posible deshacer lo hecho. No dije nada. Simplemente le di la espalda. La dejé con el silencio que ella misma había elegido. Y fue allí, en esa fracción de segundo entre la mirada de sorpresa y la ausencia de reacción, donde lo comprendí, el amor que teníamos ya no existía. Había muerto antes incluso de que me diera cuenta. Yo fui el último en enterarme. En los días siguientes, el teléfono sonó. Llegaron mensajes. Voces apagadas, súplicas contenidas, intentos desesperados de volver atrás sin admitir su error. Pero el error ya estaba escrito, grabado en la forma en que me ignoró, en cómo me reemplazó, en cómo me deshizo. Ya lo había cerrado internamente. El dolor ya había hecho el trabajo sucio de enterrar todo lo que fuimos, y ahora ella hablaba con un hombre vacío que solo quería seguir adelante. Y yo seguí adelante. Me reconstruí en silencio. Encontré paz en las pequeñas cosas, reconstruí mi rutina, volví a quererme. Y fue durante este tiempo que conocí a alguien. Alguien que no dudó, que me eligió con los pies en la tierra. Alguien que, a diferencia de ella, nunca me hizo sentir como una opción de segunda categoría. Pero antes de eso, hubo una noche. Esa noche. La noche del evento, cuando llegó con su jefe, pensando que yo no estaría. Estaba radiante, lo admito. No como un cumplido, sino irónicamente. Su ropa combinaba con la de él, sus gestos estaban coordinados, como si hubieran ensayado sus papeles de pareja para la ocasión. No esperaba verme. No con otra pareja de amigos. No sonriendo. No tranquilo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó paralizada. Quizás pensó que le gritaría. Que le exigiría explicaciones. Pero el silencio fue el grito más fuerte que pudo recibir. Me alejé como un extraño. Porque eso era en lo que me había convertido, un extraño en la vida que había construido con ella. Antes de la traición, hubo un matrimonio. Uno de verdad. Imperfecto, como cualquier otro, pero el nuestro. Una historia hecha de detalles, de domingos tranquilos, de planes de verano, de promesas hechas con la mirada fija en el otro. No voy a fingir que todo fue mágico. Pero fue real. Y, sobre todo, fue recíproco. Hasta que dejó de serlo. Porque un día empezó a llegar más tarde del trabajo. Empezó a reírse con el móvil en la mano y a esconder la pantalla cuando me acercaba. Empezó a hablar de su jefe con un brillo especial en los ojos. Y ese brillo que una vez fue mío, se apagó. Un día le pregunté directamente si le pasaba algo. Dijo que no. Que me lo imaginaba. Que solo estaba cansada. Que yo era inseguro. Y quise creerle. Porque siempre queremos creer cuando amamos. Pero el cuerpo no miente. Su tacto se volvió más frío. Sus besos, más automáticos. Su, te quiero, más distante. Y en mi interior, lo supe. Algo había muerto. Y no tuvo el valor de enterrarlo conmigo. Lo enterró con otro. Después del incidente, intentó contactarme. Me llamó, me mandó mensajes, dijo que quería hablar. Dijo que había sido un error, que solo había sido una noche, que el jefe no significaba nada. Pero yo sabía que sí significaba algo. Porque nadie abandona un matrimonio por nada. Solo se dio cuenta de lo que había perdido cuando me vio marcharme sin decir palabra. Porque yo fui el único, en toda la historia, que actuó con dignidad. Ella se perdió a sí misma. Yo no, y en medio del caos, ella fue la que se quedó sin nada. Porque ese jefe, tan lleno de encanto y promesas, pronto demostró lo que era, un rollo pasajero. Un ego inflado que se derrumbó al primer atisbo de implicación emocional. Cuando ella empezó a hablar de sentimientos, él comenzó a distanciarse. Y cuando se vio sola, intentó volver. Pero el tiempo ya había hecho lo que el amor no pudo. Ya no era la misma. El pasado ya no tenía cabida en mí.
Tenía cicatrices. Y dolían. Pero sanaron. Y fue en este nuevo tiempo, en este espacio de reconstrucción, que conocí a alguien que me miró como si fuera suficiente. No perfecta, pero elegida. Y eso vale más que cualquier pasión pasajera. Meses después, volvió a buscarme. Llegó con lágrimas en los ojos, los labios temblorosos y la voz quebrada. Me pidió perdón. Dijo que no sabía lo que hacía. Que era débil. Que había actuado impulsivamente. Que no quería perderme. Y tal vez, en un universo paralelo, habría vuelto a caer. Pero en ese momento, no. Porque lo que destruyó no fue solo un matrimonio. Fue la confianza. Fue la imagen que tenía de ella. Y la imagen que ella tenía de mí. La perdoné. Sí. No por lo que merecía, sino por lo que yo necesitaba. Porque guardar rencor me mantendría atrapado. Y yo quería libertad. Paz. Un nuevo comienzo. Hoy, ella vive con el recuerdo. Yo, con la serenidad de quien lo dio todo por amor, fui traicionado por quien menos lo esperaba, y aún así logré levantarme. A veces me ve. De lejos. Con mi nueva esposa. Y con mi hijo. Ve mi sonrisa. La misma sonrisa que una vez fue suya. Y sé lo que pasa por su cabeza. Porque yo también lo he vivido. Me extraña. Se arrepiente. Se pregunta cómo habría sido si hubiera elegido de otra manera. Pero la vida no es un libro que se pueda reescribir cuando cometemos errores. Es un tren que pasa, y si te bajas en la estación equivocada, no regresa. Caminé hacia mi paz. Quedó atrapada en el arrepentimiento. Pero la pregunta que resuena, incluso después de todo, incluso después del dolor, la pena, el silencio, es solo una. ¿Me traicionó por amor o por cobardía? Y esa es la respuesta, tal vez ni siquiera ella lo sepa. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición jamás será romantizada ni justificada. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales. Nuestro objetivo es mostrar, sin tapujos, cómo la traición puede destruir vidas, hogares y el amor verdadero. Prepárense para sentir, reflexionar y escuchar una historia impactante que les conmoverá profundamente. Disfruten de la historia. Ella se llamaba Emily, él, Daniel. Dos nombres sencillos, pero cargados de una historia que comenzó cuando ambos albergaban sueños incipientes y una fe casi infantil en que el amor bastaba para sostenerlo todo. Se conocieron en una librería, una tarde lluviosa, cuando ambos tomaron el mismo ejemplar de una novela romántica clásica. Intercambiaron sonrisas tímidas, de esas que dicen más que 1000 palabras, y allí mismo, sin guión ni intención, algo empezó. Fue como si el universo los hubiera empujado suavemente el uno hacia el otro con una delicadeza silenciosa pero infalible. En poco tiempo, los encuentros casuales se convirtieron en largas conversaciones, cafés interminables y manos que se buscaban con naturalidad. No había juegos, ni inseguridades, solo dos jóvenes que se permitieron experimentar lo que parecía crecer entre ellos de forma espontánea, un amor sincero y puro, sin reservas. Daniel era de los que escuchaban más de lo que hablaban. Tenía una calma singular en la mirada, una firmeza en los gestos que transmitía seguridad sin necesidad de alzar la voz. Trabajaba en desarrollo de software y, aunque no era extrovertido, sabía estar presente. Emily se enamoró de eso. De cómo recordaba los pequeños detalles, cómo guardaba silencio en los momentos precisos, cómo preparaba café cada mañana antes de que ella despertara, incluso en los días en que él mismo estaba agotado. Emily, por su parte, era vibrante, llena de planes, ambiciosa sin perder su dulzura. Tenía una mirada inquieta, siempre deseando más de la vida, y la capacidad de transformar lo ordinario en algo especial. Trabajaba en el departamento de marketing de una empresa en rápido crecimiento, e incluso con los desafíos de la rutina, no permitía que eso opacara el brillo de lo que estaban construyendo juntos. Cuidaba los detalles, decoraba la casa con pequeños toques personales, escribía notas a mano y las dejaba esparcidas por la casa. Era ese tipo de amor, ligero, meticuloso, constante. Los dos construyeron una vida juntos poco a poco, respetando el tiempo y los límites del otro.
Vivían en un apartamento modesto, pero lleno de significado. La estantería con los libros de su primera cita, la pared con fotos de viajes y momentos sencillos, las plantas que se marchitaban y que ellos, con tenacidad, volvían a plantar. Nada estaba excesivamente planeado, pero todo parecía tener sentido. Los fines de semana los dedicaban a paseos cortos, películas antiguas, cocinar juntos y hacer planes que a veces no se concretaban, pero que creaban un vínculo aún más fuerte entre ellos. Cuando discutían, y discutían, porque eran humanos, había lágrimas, silencio, pero también reconciliación. Una reconciliación que nace de la madurez, de la voluntad de seguir adelante, de la certeza de que vale la pena ajustar el rumbo para no perder de vista el objetivo. Sus amigos los veían como una pareja ejemplar, no por lo que publicaban, sino por la forma en que se miraban en silencio. Había admiración mutua y una complicidad basada en experiencias compartidas, no en la idealización. Daniel era el puerto. Emily, el viento. Y, de alguna manera, funcionaba. Se complementaban, incluso cuando parecían ir a ritmos distintos. Cuando Emily ascendió y empezó a trabajar con nuevos clientes y nuevas responsabilidades, Daniel fue el primero en celebrarlo. La animaba, aunque eso significara verla más cansada, más distante a veces. Comprendía su esfuerzo y lo respetaba. Ella, aunque siempre ocupada, se aseguraba de mantener vivos sus rituales: pizza los viernes por la noche, café compartido los domingos, mensajes al mediodía con un recuerdo o una broma privada. Había un esfuerzo mutuo, una elección diaria. Una relación construida no solo sobre sentimientos, sino sobre decisiones conscientes. Y eso, para Daniel, era amor. A pesar de su intensa dedicación al trabajo, Emily siempre conservaba ese brillo en los ojos cuando hablaba de Daniel con sus amigos. Decía que él era su hogar, su refugio. El único que la hacía sentir vulnerable sin miedo. Se protegían mutuamente. Eran compañeros en el dolor, en la risa, en los pequeños fracasos y en las victorias silenciosas. Incluso en los silencios, había comunicación. Sabían cuando el otro necesitaba espacio, y eso nunca significaba distanciamiento. Era respeto. Era madurez. Era el tipo de relación que muchos idealizan, pero que pocos logran mantener en la práctica. Ambos se esforzaban. Ninguno cargaba con el otro. Caminaban lado a lado, con pasos que a veces no coincidían, pero siempre volvían a encontrarse. Pasó el tiempo. 4 años juntos. Cambios de trabajo, viajes, pérdidas, nuevos amigos, épocas estresantes. La vida transcurría como para todos. Pero el vínculo entre ellos parecía irrompible. Daniel seguía siendo el apoyo silencioso, el hombro en el que apoyarse en los malos momentos, la presencia que no exigía nada, simplemente estaba ahí. Emily seguía buscando crecer, superarse, expandirse. A veces, se olvidaba de sí misma en el proceso, y era Daniel quien le recordaba que parara, respirara, descansara. Se complementaban, incluso con todas sus diferencias. Y eso hacía que la relación fuera algo vivo, real, palpable. Un amor que maduró con ellos. Que pasó del encanto inicial a algo más sólido, más denso, más profundo. Había planes para el futuro. No necesariamente una boda con flores y pompa, sino un hogar. Un paso más. Una construcción que tuviera sentido para ambos. Hablaron de comprar una casa más grande, tal vez mudarse a otra ciudad, adoptar un perro, incluso tener hijos algún día. Estas conversaciones surgían naturalmente, sin presión, como las de quienes sueñan juntos. Como quienes se imaginan juntos durante una década, 2, o toda la vida. La seguridad estaba presente. No se decía todo el tiempo, pero se sentía. En los detalles. En los pequeños gestos. En las repeticiones cotidianas que forjan un amor duradero. Pero lo sólido no siempre es inmune al desgaste invisible de los pequeños descuidos. A veces, el amor permanece vivo, pero latente. No por falta de sentimiento, sino por la rutina cada vez más asfixiante, la prisa cegadora, el clamor del mundo exterior cada vez más fuerte. Emily empezó a dedicar más horas al trabajo. Nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas personas. Daniel, comprensivo,
intentaba mantener el equilibrio del hogar solo los días que ella no podía estar. Nunca exigió nada, nunca requirió nada. Solo la apoyó. Veía el cansancio en sus ojos y prefería guardar silencio, preparar algo ligero, dejar la luz de la cocina encendida para que no llegara a oscuras. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. El tiempo que pasaban juntos disminuyó. Las conversaciones se hicieron más cortas. Los silencios empezaron a incomodarlos. No era una pelea. Era ausencia. Era esa clase de distancia que no se nota de inmediato, pero cuando te das cuenta, es demasiado tarde. Y aún así, continuó. Permaneció presente, creyendo que era solo una fase. Que pronto pasaría. Que ella solo necesitaba apoyo. Que todo volvería a la normalidad. Porque cuando amas, eliges creer. Emily, por otro lado, estaba cada vez más inmersa en una nueva rutina. Conoció gente nueva. Pasaba más tiempo fuera. Regresaba cansada, desconectada, distante. A veces, Daniel intentaba entablar una conversación. Le preguntaba cómo le había ido el día, que quería cenar, si quería ver algo juntos. Ella respondía con una sonrisa cansada, tengo sueño. Y él lo entendía. Hasta donde podía. Hasta donde el silencio no empezaba a doler más que la ausencia. Aún existía el amor. Pero el amor por sí solo no basta para sostenerlo todo. Se requería presencia, compromiso, elección. Y eso, poco a poco, comenzó a desvanecerse entre ellos. No por malas intenciones, sino por la acumulación de pequeñas desconexiones que, juntas, empezaron a formar un abismo. En aquel momento, Daniel no podía imaginar que las cosas cambiarían tan drásticamente. Seguía creyendo en lo que tenían. Seguía mirándola con esperanza. Seguía pensando que era solo una etapa. Que ella volvería con él, con los dos, con lo que habían construido juntos. Era un hombre de fe, no en un sentido religioso, sino emocional. Creía que el amor verdadero era más fuerte que el caos exterior. Y así, continuó. Continuó sirviendo café, esperando en la puerta, recordando fechas, cuidando los detalles. Porque así era como amaba. Y realmente creía que ella lo vería. Que lo entendería. Que volvería. Pero el corazón no siempre sigue el camino correcto. A quienes se preocupan no siempre se les recuerda. El amor no siempre basta para mantener a alguien cerca. Aún así, Daniel estaba allí. Esperando. Creyendo. Amando. Y por otro lado, Emily. Ya estaba empezando a cambiar su forma de ser. La lluvia caía suavemente aquella tarde gris, como si el cielo mismo reflejara el peso que los oprimía a ambos. Daniel caminaba despacio, con el corazón sereno, pero no frío. Había pasado el tiempo suficiente para que el dolor se transformara en un recuerdo, y el recuerdo en una lección. Emily lo esperaba, de pie bajo el toldo de un café, abrazándose a sí misma como intentando protegerse del viento o de sí misma. Cuando él se acercó, ella alzó la vista con una mezcla de alivio y nerviosismo, y su mirada era un océano de arrepentimiento. Daniel se detuvo frente a ella, con el paraguas aún goteando, y por un instante el mundo pareció reducirse al espacio entre ellos. Ella respiró hondo y su voz salió temblorosa, cargada de un cansancio que el tiempo no disimulaba. Dijo que necesitaba hablar, que había cosas que le habían estado atorando en la garganta durante demasiado tiempo, que ya no podía seguir adelante sin pedir perdón. Él asintió, sin prisa, con la mirada serena pero distante, como si ya supiera que la conversación no cambiaría el pasado. Comenzó hablando del vacío que dejó su partida, del silencio de la casa, de la soledad que gritaba entre las paredes. Dijo que creía que el tiempo lo curaría todo, pero que el tiempo solo amplificaba el eco del arrepentimiento. Dijo que intentó seguir adelante, que intentó encontrar en otras personas la misma paz que había tenido con él, pero todo sonaba artificial, forzado, sin alma. Las lágrimas brotaron, lentas, sinceras. Daniel la observaba atentamente, pero sin intervenir. El sonido de la lluvia se mezclaba con su voz, creando una melodía triste, casi poética, como si el universo quisiera musicalizar la confesión que se avecinaba.
Emily vaciló un instante y luego dejó escapar el secreto que había guardado en silencio. Lo había visto. No solo una vez. Varias veces. Sin que él lo supiera. Lo observó desde lejos, caminando con una mujer de ojos dulces, tomados de la mano, sonriendo levemente, serenamente, como nunca más volvió a sonreírle a ella. Y fue en ese instante, al verlo feliz con otra, que comprendió lo que había perdido. Sus palabras se entrecortaban entre sollozos y pausas. Él contó que la primera vez que lo vio con su nueva esposa, pensó en huir, pero se quedó. Se quedó en la acera, observando al hombre que una vez fue suyo caminar en paz, sin la sombra del dolor que había dejado atrás. Dijo que dolía más que cualquier castigo imaginable, porque no había nada que se pudiera hacer. Era un dolor que no pide permiso, que simplemente sucede. Emily confesó que había pensado en buscarlo muchas veces, pero se contuvo porque sabía que él había rehecho su vida y que cualquier intento de reconciliación solo reabriría otra herida. Aún así, lo hizo ese día porque necesitaba decirle, aunque fuera demasiado tarde, cuánto lo lamentaba. Daniel escuchó con una serenidad desconcertante. No había ira ni lástima en su mirada. Era la mirada de alguien que ya había perdonado sin necesidad de disculpas, alguien que había aprendido a soltar aquello a lo que ya no podía aferrarse. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero firme. Dijo que él también había pasado por días oscuros, noches en las que el silencio parecía gritar, momentos en los que se preguntaba qué había hecho mal. Pero con el tiempo, comprendió que el amor no muere, solo cambia de lugar. Y que el amor que sentía por ella se había transformado en gratitud, gratitud por los buenos momentos, por las lecciones aprendidas, e incluso por el dolor, porque fue ella quien le enseñó a reconstruirse. Emily bajó la mirada, con las manos temblorosas y el rostro empapado por las lágrimas y la lluvia. Murmuró que lo había visto sonreír, y que fue como recibir un golpe inesperado. Que esa sonrisa mostraba todo lo que ella había destruido con sus propias manos. Daniel suspiró, apartando la mirada hacia la calle mojada. Dijo que sí, que había encontrado a alguien. Que era diferente. Que con esta nueva mujer había aprendido que el verdadero amor no es lo que asfixia, sino lo que abraza. Que amar no es vivir de recuerdos ni expectativas, sino de la presencia. Emily lo interrumpió, con la voz quebrada por la emoción, preguntándole si aún pensaba en ella. Guardó silencio unos segundos y luego respondió, sí, pienso en ella, pero no como te imaginas. Pienso en ella como quien recuerda una vida que ya terminó, un libro que fue importante, pero que ya ha llegado a su fin. Su rostro se contrajo de dolor. Él intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció antes de poder formarse. Ella dijo que a veces aún sueña con él, que en sus sueños todo vuelve a ser como antes, y que despertar es el castigo. Daniel la observó con una mezcla de tristeza y comprensión. Quiso decirle que ella también había soñado muchas veces, pero que con el tiempo los sueños habían cambiado de rostro, de escenario, de significado. Que hoy sueña con el futuro, ya no con el pasado. Emily respiró hondo, con el pecho agitándose y descendiendo con angustia, y confesó que había pasado meses intentando comprender el sentido de todo, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta, hasta que se dio cuenta de que no era el amor lo que había terminado, sino que se había perdido a sí misma. Daniel la miró con compasión y respondió que quizá la vida se compone de eso, de personas que vienen a enseñarnos algo, incluso de la forma más dolorosa posible. Dijo que no sentía ira, que ya no había espacio en su interior para el resentimiento, que ella podía seguir adelante en paz porque él ya lo había hecho hacía mucho tiempo. Emily, con la voz casi en un susurro, dijo que no sabía cómo seguir adelante, que nada tenía sentido ya, que todo parecía haberse congelado el día que él le dio la espalda y se marchó. Daniel respiró hondo, se pasó una mano por el pelo mojado y respondió con calma que el sentido de la vida no se encuentra mirando hacia atrás. Dijo que él también tenía que elegir cada día seguir adelante, incluso cuando no quería. Que perdonar no es olvidar, sino aceptar lo que no se puede cambiar. El silencio entre ellos se hizo denso. La lluvia arreciaba, como si intentara borrar las últimas palabras que aún flotaban en el aire. Emily intentó contener las lágrimas, pero estas brotaron sin control. Dijo que si pudiera retroceder en el tiempo, habría hecho todo de otra manera. Daniel la miró fijamente durante un largo rato y respondió que todos diríamos lo mismo si el tiempo nos diera la oportunidad.
pero el tiempo no retrocede. Sigue su curso. Y quienes no avanzan con él se quedan atrás. Ella bajó la mirada, temblando. Dijo que lo más difícil no era haberlo perdido a él, sino haber perdido su mirada, esa mirada que una vez la hizo sentir única, segura, amada. Daniel respondió con dulzura que esa mirada ahora pertenecía a otra persona, y que eso era bueno, porque significaba que el amor aún existía en él, solo había cambiado de destino. Emily asintió, tragando saliva con dificultad. Dijo que lo había visto de nuevo, días antes, caminando con su nueva esposa y su hijo pequeño. Dijo que lo había observado desde lejos, y cuando lo vio sonreírle al niño, sintió algo que nunca antes había sentido, un arrepentimiento tan profundo que se sentía como un castigo. Dijo que fue en ese momento, al ver que su vida continuaba en paz, que comprendió que no había mayor castigo que saber que había destruido algo que jamás regresaría. Daniel escuchó en silencio, sin interrumpir. Ella terminó diciendo que ahora entendía lo que era el verdadero amor, porque solo quienes aman de verdad sienten el peso de haber perdido para siempre. Por un instante, ninguno de los dos habló. El sonido de la lluvia, los pasos apresurados de la gente, el viento frío, todo pareció desvanecerse. Daniel le dijo entonces que debía vivir, incluso con el remordimiento. Que debía aprender a perdonarse a sí misma, porque seguir castigándose no le traería nada. Emily, con lágrimas en los ojos, respondió que su perdón era lo único que aún quería oír. Él asintió, se acercó despacio y dijo en voz baja, casi un susurro, te perdono. Pero el perdón no es una invitación a volver. Es solo la manera que encontré para seguir adelante sin cargas. Cerró los ojos y las lágrimas brotaron como una lluvia torrencial. Él se alejó, caminando tranquilamente por la calle mojada. Emily se quedó allí, viéndolo desaparecer entre la gente, y finalmente comprendió que aquel era el verdadero final. Que no había vuelta atrás, que ninguna palabra podría reconstruir lo que se había destruido. Y fue allí, sola, con el lejano murmullo del tráfico y el corazón hecho pedazos, donde sintió el peso de su propio karma, ver al hombre que una vez la amó de todas las maneras posibles caminar hacia una vida plena, una vida en la que ella ya no encajaba. El tiempo siguió su curso como siempre, indiferente al sufrimiento humano, y las estaciones se sucedieron una tras otra mientras cada uno lidiaba con las consecuencias de sus actos. Tras aquella última conversación, Daniel no volvió a mirar atrás. No porque no hubiera recuerdos, sino porque eligió vivir donde nacía el sol, no donde moraban las sombras. Los días transcurrieron y su rutina adquirió un nuevo significado, nuevos rituales, nuevas sonrisas. La mujer a su lado, la que lo había elegido desde el principio, le brindaba una calma distinta, no porque fuera mejor o peor, sino porque no exigía pruebas diarias de amor para quedarse. Comprendía el valor del silencio compartido, del simple contacto, de la fidelidad en los pequeños gestos. Juntos, construyeron no solo una vida, sino un refugio. Un lugar donde se respetaba el pasado, pero no donde reinaba. Aprendió, a su lado, que el amor maduro se basa menos en la intensidad y más en la constancia. Su hijo creció en un hogar lleno de presencia. No había ausencias inexplicables, ni promesas vacías. Daniel aprendió a ser padre con una devoción nacida del dolor que cargaba. Conocía el valor de una presencia firme, de una promesa cumplida, de un gesto cotidiano de cariño. Su hijo creció con la certeza de que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión que se renueva día tras día. En los ojos del niño, Daniel vio el futuro. Un futuro donde no sería recordado como el hombre traicionado, sino como el hombre que sobrevivió al dolor sin dejar de amar. El pasado se convirtió en solo una parte de su historia, no en su centro. Emily, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron como una inmersión en aguas frías y densas. Cada mañana, despertaba con el mismo vacío en el pecho y la misma pregunta que insistía en atormentarla, ¿y si? El mundo a su alrededor seguía girando, pero por dentro todo parecía paralizado. La imagen de Daniel caminando bajo la lluvia, alejándose sin mirar atrás, permanecía grabada en su mente como un castigo silencioso. Intentó aferrarse al trabajo, a las distracciones, a nuevas relaciones, pero todo era pálido, superficial, incoloro. Ningún abrazo le ofrecía el consuelo que una vez conoció. Ningún beso sabía a ahogar. Sus amigos se fueron alejando poco a poco. No por juzgarla,
sino porque nadie sabe cómo tratar a alguien atrapado en el arrepentimiento. Se aisló. Empezó a evitar los lugares que frecuentaba con Daniel, dejó de contestar mensajes y rechazó invitaciones. La casa donde vivía parecía cada vez más vacía, como si los objetos supieran lo que allí había ocurrido. Por las noches, se sentaba en el salón, mirando fijamente el televisor apagado, reviviendo mentalmente cada momento en el que podría haber actuado de otra manera. Su castigo no fue un dolor explícito, sino la ausencia. Ausencia de sentido, de esperanza, de amor verdadero. Una noche, meses después, intentó escribir una carta. No para dársela a Daniel, sino para liberarse. Intentó plasmar en palabras lo que sentía, lo que había destruido, lo que quedaba. La página se empapó de lágrimas antes incluso de que pudiera terminar. Era como intentar explicar lo inexplicable. Como justificar lo injustificable. Rompió la carta y, con ella, rompió otra parte de sí misma. Cada día sentía que pagaba por una decisión que en su momento le pareció insignificante, pero que le arrebató todo lo que tenía valor. No había vuelta atrás. Y lo sabía. La vida no ofrece capítulos reescritos, solo duras lecciones para quienes se niegan a escuchar a su corazón cuando éste aún late por alguien. Daniel no deseaba su sufrimiento. Nunca lo había deseado. Pero tampoco se sentía ya responsable de su sanación. Había cumplido su papel. Había amado, cuidado, perdonado. Ahora era tiempo de vivir. Su esposa lo comprendía. Ella nunca fue un reemplazo. Vino a construir, no a reparar. Con ella, Daniel entendió que la vida ofrece nuevos comienzos, pero exige valentía para aceptarlos. Juntos aprendieron a valorar la verdad, la claridad y la decisión diaria de permanecer juntos. Ya no había miedos ocultos, ni inseguridades disfrazadas. Lo que existía entre ellos era ligero y profundo, como el agua de un río tranquilo después de la tormenta. Pasaron los años. Daniel publicó un libro, no como escritor profesional, sino como un hombre que necesitaba plasmar en palabras todo lo que había vivido. El libro hablaba de amor, de pérdida, de una reconstrucción silenciosa. Se convirtió en una lectura imprescindible para muchos que, como él, intentaban rehacer sus vidas tras un terremoto emocional. Emily lo leyó. Lo compró en la librería donde se conocieron. Leyó cada página como quien recorre un camino conocido, pero que ya no puede transitar. Lloró. No de rabia, ni de añoranza. Lloró con la plena conciencia de haber sido amada como pocos lo son. Y de haber destruido ese amor por algo que no duró. Por primera vez, no intentó justificarse. Simplemente lo aceptó. Sabía que ese amor ya no era suyo. Pertenecía al mundo. Pertenecía a la historia. Pertenecía a otra mujer, a otro tiempo, a otro destino. Daniel nunca respondió a los mensajes que llegaron después. Ella volvió a intentarlo años más tarde, queriendo solo saber cómo estaba. Él vio los mensajes. No respondió. No por orgullo, sino porque ya no había nada más que decir. El silencio, el mismo silencio que tanto había dolido un día, era ahora la única respuesta posible. Un silencio maduro, sereno y resuelto. Emily siguió adelante. Intentó encontrarle sentido a su vida en otros ámbitos. Fue a terapia. Empezó a colaborar con causas sociales. Ayudó a otras mujeres, habló de arrepentimiento, de decisiones, de lo fácil que es perderse a uno mismo. Su dolor se convirtió en un puente hacia otros dolores. Y eso, de alguna manera, fue lo que quedó. Una especie de redención personal que no le devolvió a Daniel, pero que al menos le hizo sentir que aún podía ser útil, que aún podía reconstruirse, aunque estuviera sola. Daniel envejeció con paz en el corazón. Vio crecer a su hijo con orgullo, miró a su esposa con gratitud, e incluso cuando los recuerdos afloraban, no había amargura. Había comprensión. Había madurez. Sabía que la vida no premia a quienes más aman, sino a quienes mejor aman. Y él lo había hecho. Había amado con devoción, con verdad, con dignidad. Y por eso, incluso después de la caída, resurgió más fuerte. Ahora que has llegado hasta aquí, queremos saber, ¿qué te pareció esta historia?
¿Cuál fue el momento que más te impactó? Deja un comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo historias que te conmuevan y te hagan reflexionar. Esta historia nos recuerda una profunda verdad: la traición no solo destruye una relación, sino que rompe algo mucho más delicado: la confianza, el respeto, una historia cuidadosamente construida. Un momento de egoísmo puede costar toda una vida de amor. En la traición no hay victoria, solo pérdida. Y el arrepentimiento siempre llega, pero no siempre encuentra a alguien esperándonos al otro lado. Este canal no apoya ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero reflejan un dolor real. Que sirvan de advertencia, de lección, de espejo. Hasta la próxima historia.